Bueno, vamos a irnos a la Biblia, capítulo número 1 de la carta primera de Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer del capítulo número 1, el verso 24, y vamos a continuar con el capítulo 2, con los primeros versículos. Dice, voy incluso a leer desde el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el verso 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Trate la manera de reposarse por Jesucristo. Amén. Pueden. Gloria a Dios. Voy a tratar la manera de puntualizar lo que el Señor ponía en mi corazón. Voy a hablar de los efectos del nacimiento por la palabra, efectos que produce el nacimiento por la palabra. En primer lugar, quiero decir que el nacimiento humano, como lo leemos acá, es un asunto temporal. Acuérdese que el contraste de estos versículos, cuando habla de la flor, de la hierba, ya hemos dicho que siempre nosotros lo aplicamos a la cortedad de la vida, a lo fugaz de la vida, pero siempre es necesario entender estos versículos en el contexto. El contexto de esta frase, de estos versículos, que es como la flor de la hierba, está relacionado en comparación con la palabra. La palabra es eterna, la palabra es no tiene fin, pero la vida del hombre es fugaz, es como la flor de la hierba. Es ahí donde se entiende con mayor claridad. Entonces, cuando dice Pedro que es como la flor de la hierba, se seca la hierba y se cae la flor, pero hace ver que la palabra es otra cosa. Y vamos a descubrir o a redescubrir acá por qué la palabra es otra cosa. Vamos a ver. La vida, en lo general, vida biológica, es como la hierba. Ahí estamos bien. Pero en contraste de la palabra permanece para siempre. Ahora, esa palabra a la cual se está refiriendo Pedro a sus destinatarios, esa palabra que permanece para siempre es la que llevó más bien las buenas nuevas a los
que se dirige Pedro. Esa palabra llevó la noticia de vida, la noticia de salvación, y que a la vez esa palabra hizo renacer. Eso es lo que dice el verso 23, renacer, fuimos renacidos. Está diciendo el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vea qué interesante. En este caso, esa palabra, como decíamos, esa palabra que es la que le llevó las buenas noticias de salvación, es la palabra que los hace renacer, y que, como hemos mencionado, ya los destinatarios de Pedro eran personas, como lo decía un día de estos, que habían nacido ya 2 veces: el nacimiento humano biológico y el nacimiento espiritual. A eso se le llama renacer. Los destinatarios a quien se dirige Pedro los había hecho renacer la palabra. Y vamos a ver que esta palabra, como viene siendo la fuente de la vida eterna, tiene el poder, la capacidad para los renacidos de nuevo, que estos hermanos puedan cambiar las conductas de la vida, temporal que todavía tienen, o que en este caso tenemos nosotros como personas que estamos dentro de ese campo de la flor que se seca, la flor que se marchita, la flor que se cae. Estamos dentro de ese campo en lo humano. Pero claro que debido a que nosotros, o a los que se dirige Pedro, eran partícipes de esta vida que da la palabra, en este caso, estas personas, aquí vamos a entrar a lo que es el versículo número 25, o al final del 25. Esta palabra que por el evangelio ha sido anunciada ahora a estos recién nacidos, o sí, renacidos, tienen la capacidad ahora para desechar los aspectos o las conductas de la vida humana que todavía se posee mientras estamos en esta tierra. Dicho de otra manera, la palabra que hizo renacer a los que se dirige Pedro y que nos ha hecho renacer a nosotros también, esa naturaleza de vida que ha engendrado esa palabra en nosotros, eso nos da la capacidad de que nosotros desechemos las conductas. Y aquí vamos a detenernos en cuáles conductas. Aquí hay 3, 4, 5 conductas que Pedro está mencionando bien claro, y primero de esto es la malicia. Luego dice el engaño, luego dice la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Dicho de otra manera, aquí está hablando de estos 4 elementos
que obviamente son las conductas de la vida en el campo de lo natural, o las conductas de la vida en el campo de la vida sin Dios. Ahora, lo que Pedro está diciendo es que hay que desechar, y vamos a empezar primero por lo que es la malicia. ¿Por qué tiene que mencionar Pedro estos aspectos de conducta que no van ya con lo que es la vida de un renacido por la palabra? Acá vemos, en primer lugar, que la malicia, hermanos, es un aspecto que siempre está en el ambiente de la vida normal. La malicia, en este caso, es algo que alimenta el egoísmo, edifica o motiva a la venganza. La malicia es un aspecto que no es que sea no ofensivo. La malicia es un aspecto terriblemente perverso, malo, dentro de la vida de la persona. Esto lo podemos ubicar nosotros o traerlo acá a lo que es el campo cotidiano. Piense o pensemos el asunto de las personas que ellos promueven la malicia. Acá está hablando de esta situación que lo podemos ir descifrando como el alimentar o el alimento que nos lleva a ser personas antagónicas, personas que estamos alterando las cosas. Toda persona que maneja o que practica la malicia es una persona que es antagónica, es una persona que está promoviendo o edifica o promueve los asuntos de lo que sería rencores. En otro caso, la malicia siempre es amante de la venganza. Son como aspectos que pudiéramos nosotros como ir captando dentro de lo cotidiano de la vida. Una persona maliciosa es una persona oscura. Una persona maliciosa es alguien que no genera confianza. Una persona maliciosa está ocultando algo. Es alguien, diríamos, de doble moral. Es alguien que no es confiable. Y por eso empecé diciendo que a quien se dirige Pedro, está mencionando Pedro que ellos han sido renacidos por la palabra que permanece para siempre. Por lo tanto, si tienen un nuevo nacimiento o un renacer, como lo dice acá Pedro, entonces ellos deben de desechar toda malicia. Toda malicia. ¿Usted qué entiende por malicia? Usted no va a aceptar una persona maliciosa. Usted no va a confiar de una persona maliciosa, porque dije que de alguna manera es una persona de doble moral, es una persona que oculta algo, es una persona no confiable. Por eso Pedro continúa el guión, es decir, no omite aspectos que deben de ser superados en el corazón de un
de uno que ha renacido por el poder de la palabra. Ahora vamos a ver el engaño, es el otro aspecto que está mencionando aquí el apóstol Pedro. Está diciendo el engaño. ¿Cuál es el engaño? El engaño falsifica todo. El engaño se encarga de camuflajearse. El engaño es un asunto bastante común dentro de lo que es la vida de el hombre en su estado natural. El engaño es algo que se practica con frecuencia dentro de lo natural, del desarrollo de la vida humana. El engaño se puede ver en diferentes campos, en diferentes terrenos. Por ejemplo, veamos el caso, para poner un ejemplo bíblico, el caso de Ananías. El caso de Ananías con su mujer Zafira. ¿Qué es lo que ahí está practicando? ¿Qué es lo que ahí está llevando a cabo cuando él viene haciendo creer a la iglesia, o en este caso a Pedro, que él o ellos habían dado el valor de la heredad y que la habían traído como ofrenda a la iglesia? Imagínense actitudes como esas. En este caso, ahí estamos viendo una acción de engaño. Pero hay que ir más a fondo de esto que estoy mencionando, porque está bien, hermanos, no que sea bueno, sino que el engaño se pudiera, los que lo practican lo pudieran hacer no involucrando los asuntos de Dios, porque eso es lo que se hace afuera. Se engaña en todos los campos. Se engaña en el producto que se vende, se engaña en los impuestos que se pagan, se engaña en la apariencia cuando es otra cosa lo que hay. Se engaña cuando se adultera aquella información. Se engaña cuando estamos queriendo alcanzar un objetivo y tenemos que usar de la palabra engaño o de la actitud de engaño. Eso es común, pero cuando el engaño, como es en el caso de esto que estoy mencionando, de Ananías y Zafira, esto ya es, como diríamos, más descarado. Esto ya es más abusivo. ¿Por qué? Porque es un engaño, es querer engañar al mismo Dios. Amén. Querer engañar al mismo Dios. Y eso es lo que hacen ellos. Lo que hacen ellos es decirle, Pedro nunca los mandó a que vendieran la heredad. Eso fue una iniciativa de ellos. Ellos, como vieron a los demás hermanos que eran tocados por el Señor y vendían sus heredades y las traían para que se desarrollara el templo o la iglesia con sus necesidades. Eso era una iniciativa muy personal de cada uno. Pero Ananías, nadie le dijo, sino que tomó la iniciativa, pero usó una actitud puramente mundana. Usó una actitud que no debería de ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque sobre todo ya él era un renacido por la palabra. Porque aquí no estamos hablando de que Ananías era un impío, estamos hablando de un creyente.
Estamos hablando de uno que ya estaba dentro de la iglesia, y cuando yo digo y aseguro que era un creyente, era un creyente. Pero porque aparece, porque hay unos que no eran creyentes. Por ejemplo, el caso de el de Samaria, Simón el de Samaria, no era creyente porque no lo era. Tuvo una actitud también de engaño, como era de que se fue a bautizar y que ya estaba dentro de la iglesia y que ya hablaba lenguas y que ya servía y que estaba insertado. Pero cuando él expresa lo que era, como se dice vulgarmente, la mordida que le quería dar a Pedro para que le diera el don también a él, y también él hacer lo que estaba haciendo Pedro, por el Espíritu descubrió que ese hombre, en el corazón de ese supuesto hermano, lo que había era amargura y engaño. O sea que hay personas que están tan, como diríamos, tan acostumbradas a la pasada manera de vivir, que no tienen escrúpulos en venir a practicar sus picardías a la misma iglesia o en las mismas cosas de Dios, como sería también el caso que mencioné primero, el caso de Ananías. El caso de Ananías es tremendamente abusivo. El venir a decirle a la iglesia o a Pedro, cuando éste le pregunta: vendiste la heredad, Pedro, y diste todo, Ananías. Le dijo: todo, Pedro, todo lo di. Bueno, pero ahí usted no ve que Pedro está enjuiciando a Ananías. Ahí quien enjuicia a Ananías es Dios. Fue Dios, no fue Pedro, porque Pedro no le está diciendo: por mentiroso ahorita te mueres. No, cuando echó la mentira del engaño, cayó. El Espíritu Santo dice: voy a dejar un precedente a la iglesia, y eso se ve así dentro de todos los que estudian esa situación que se dio en ese entonces. Siempre lo asocian como un precedente que dejó Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia inicial. Un precedente de que Dios puede matar a los engañosos, a los que engañan, a los que se la quieran llevar de personas inteligentes, por no decir de vivos. Ahí estamos viendo la ejecución de Dios sobre un Ananías, y hay una oportunidad para la mujercita de este hombre, de este cristiano Ananías. Hay una oportunidad porque no vinieron juntos. Yo creo que se fue al servicio ella en lo que aquel vino acá. Le dijo: voy a ir al servicio, Ananías, mientras vos te atiende Pedro y después me atiende a mí. Le dio ese espacio Dios para que ella corrigiera la plana. Pero Safira no entendió que no debería de seguir el guión de las conductas pasadas. No entendió que, como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es nueva criatura. Ella no entendió. Es que la gente piensa que el evangelio es igual que allá afuera. La gente piensa que aquí no debe de diferirse lo de afuera
lo del mundo con lo de Cristo. Pero eso que Dios hizo ahí, ejecutando en medio de la iglesia a Ananías y a su mujer, que luego tiene la oportunidad de corregir, y le dice Pedro, Zafira, vendieron la heredad y trajeron todo, claro que sí. Y lo que Pedro le dice, ahorita vienen los jóvenes de enterrar a tu marido, quizás tenía algún cementerio ahí atrás de la iglesia, ¿verdad? Le dice, ahorita ya los fueron a enterrar y ahorita te entierran a vos también. O sea, son prácticas mundanas, son prácticas de allá afuera. Y el Señor ahí nos enseña que Él no va a tolerar la malicia de los renacidos por el poder de la palabra. Por eso es que le está recomendando acá Pedro a sus destinatarios. Por lo tanto, si ustedes han sido renacidos por la palabra, les está diciendo, bueno, desechen entonces toda malicia. Ahí está claro. Desechen toda malicia. Imagínense las hermanitas maliciosas, las coquetas. Imagínense los hermanos maliciosos, antagonistas. Hermanos, damos un amén, iglesia. Imagínense los hermanos maliciosos que están siempre gestionando de alguna manera algo que no tiene ya nada que asentarse en la vida de un renacido por la palabra. Es que voy a decirlo de esta manera: cuando hemos renacido, cuando hemos sido renacidos de la palabra, usted y yo debemos de saber que ahora, como se dice, ahora ya tenemos otro dueño. Y lo voy a decir de esta otra manera: ahora nosotros debemos de saber que ya estamos en otro reino. Damos un amén. Ahora ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora estamos, que se oiga un amén. Entonces, acá Pedro está diciéndole a los renacidos que entonces deben de dar muestra de esa nueva naturaleza, que deben de dejar la malicia, dejar el engaño. Estas cosas, hermanos, como el caso de la hipocresía que también menciona acá el apóstol. Aquí está diciendo engaño, hipocresía. ¿Por qué tiene que mencionar el apóstol Pedro a sus destinatarios que deben ellos cuidarse de estas conductas, que ellos deben de superar conductas que son puramente conductas de la vieja naturaleza, conductas del mundo? Porque en el mundo, hermanos, en el mundo lo que vamos a hallar nosotros es malicia. Lo que abunda es engaño. Lo que abunda es la envidia. Lo que abunda es las detracciones. Eso es el pan diario del mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Pero nos dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿O en qué quedamos? ¿Creemos nosotros que podemos estar allá y estar acá?
Pregunto, ¿en qué quedamos? ¿Podemos estar en la malicia del mundo o podemos estar en el engaño del mundo y podemos estar en la hipocresía del mundo y en la envidia del mundo y estar hablando de las cosas santas de Dios y estar presumiendo de la vida eterna? Estoy preguntando, ¿en qué quedamos? El Señor fue claro en decir: no se puede servir a dos señores. Aquí hay que definir la vida. Les estaría diciendo Pedro a los que se dirige a ellos: ustedes son renacidos por la palabra. Ustedes han nacido dos veces. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes han nacido dos veces. Por lo tanto, deben de desechar la malicia. Deben de desecharla. ¿Por qué deben de desecharla? Porque ya somos otro pueblo. Ya no somos el pueblo pagano. Ya no lo somos. Damos un amén, iglesia. Ya no lo somos. Y eso es lo que está diciendo. Fíjese, dice en esto, está diciendo el Señor que no se le puede servir a dos señores. Entonces uno tiene que entrar en razón. Uno debe decir: bueno, yo ya renací de nuevo. Yo ya le pertenezco al que me hizo renacer. Debemos de como ir aterrizando, como de ir sincronizando que ya no somos de allá. De ir sincronizando que ahora le pertenecemos a otro dueño, a otro Señor, pero que a la vez ahora estamos en un reino diferente. El reino donde antes vivíamos en la malicia, vivíamos en el engaño, vivíamos en la hipocresía, vivíamos en la envidia, vivíamos en las detracciones. Ese reino era el reino, o es el reino de las tinieblas. Pero ahora nosotros debemos de aterrizar que somos ahora pertenecientes al reino bendito de Cristo. El Señor dijo: mi reino está con ustedes. El Señor dijo a Pilato: mi reino no es de esta tierra, mi reino es de arriba. Nosotros debemos de saber que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Entonces debemos de aterrizar. Dicho de otra manera, debemos de entrar en sí. Les estaría diciendo esto Pedro a los que se dirige a ellos. Y si usted lo quiere agarrar para usted, pues qué bien, de eso se trata. ¿Qué es lo que hay? Entonces yo estaría como concluyendo esto diciendo que el hermano Nicolás, el hermano Rigo, el hermano José María, el hermano Adonías, el hermano Pablino, el hermano tal, la hermanita tal, la hermana Julana, debemos de aterrizar, debemos de, hermanos, sincronizar que ya no cabe en nosotros la malicia, que ya no cabe en nosotros el engaño, que ya no cabe en nosotros la hipocresía, que ya no cabe en nosotros, hermanos, la envidia. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Ya no debe de hallar nido en nosotros. En ese caso, que se entienda bien, nosotros debemos de aterrizar. Porque el problema es que, bueno, será, yo vengo
de un poquito atrás de ustedes, del Evangelio. Tal vez hay algunos que tal vez tengan la misma edad cuando yo recibí a Cristo. Tal vez pueda que haya algunos de ustedes. Pero yo siempre lo he dicho, hace 30, 25 años, la iglesia era otra. La iglesia, en la iglesia había mucho temor. En la iglesia había mucho respeto a los asuntos de Dios. Hace poco, a mí me consta, pero esto se ha ido degenerando tanto, esto se ha ido volviendo, se ha ido secularizando lo que es la iglesia del Señor. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Es porque no encolonizamos. Que, hermanos, que nosotros no podemos seguir el guión del mundo, porque ya somos renacidos. Y que allá la nueva moda, que la nueva tecnología, que el nuevo guión del mundo, y que si yo no me actualizo, yo me veo retrógrado, yo me veo raro, me veo muy anticuado. No importa, el evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pablo le dijo a los Gálatas: si viniera otro a predicarles otro evangelio, no le creáis, aunque viniera un ángel del cielo, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la santidad. Pero hoy la iglesia contemporánea es una iglesia psicodélica, es una iglesia, hermanos, nueva mundana, nueva hondera, a tal grado que ya alguien aquí en las iglesias contemporáneas de ahora, ya nadie se alarma porque los hipotes anden fornicando y los viejos anden adulterando. Ya es normal, pero eso es normal para usted, pero no es normal para el evangelio. Que se oiga un amén, iglesia. Eso es normal para el carnal, pero para el que está, para el que ha renacido, hermanos, por el poder de la palabra, para ese no es normal. Ese siempre, aunque parezca anticuado, aunque parezca raro, aunque se vea rétrogo, ese va a seguir el guión de ese nuevo nacimiento. Eso es así. Usted ve que ahora todo lo han ido sustituyendo. Ahora ya los que están al frente, ya ni Dios le bendiga le dicen a la gente. Lo que le dicen es: buenos días, pueblo, buenas tardes. Todo se está sustituyendo. Y ahora ya no le dicen hermano al otro. Ahora ya no hablan ni de pecado. Ahora todo es moderno. Bueno, ya eso es un asunto que se va a ir definiendo al final. Pero el evangelio no ha perdido ningún quilataje de calidad. Por eso es que en esto de la vida espiritual, fíjese que yo vi un fenómeno, y se ve feo que yo siempre de alguna vez toque esto, pero yo vi un fenómeno y se sigue dando ese fenómeno luego casi de 30 años. La conducta del adulterio dentro de la iglesia. Luego lo adoptaron otros, y hasta este día yo sigo escuchando: fulano de tal dejó, viejo ya, dejaron a su señor y se casaron con una cipota de la iglesia. Es decir, eso no me puede influenciar a mí, como yo he dicho, aunque aquellos sigan el guión y el consejo del otro
que no se mantuvo en el guión de Dios, yo tengo que mantenerme en el guión de Dios, del Evangelio. Aunque aquellos anden por allá, yo tengo un referente que se llama Cristo. Yo tengo un referente que se llama Cristo. Yo tengo que seguir viendo, aunque todo esté moderno, yo tengo que seguir viendo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Recíbalo. Yo no sé cuál es su evangelio, hermano. A tal grado que ahora las iglesias, para que la gente se quede en este evangelio moderno, y los fabricantes ya distribuyen cervezas cristianas, guaros cristianos, zapatos cristianos, hermanos, adulterios cristianos. Ya todo lo cristianizaron. Ya todo. Que el Señor reprenda al diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo ahora ya es hasta partidos cristianos. Todo es cristiano ahora. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer los que hemos renacido de nuevo? De un amén, los que hemos renacido por la palabra. Pedro les recomienda: dejen entonces la malicia. Dejen entonces la malicia. Pero entonces, ¿cómo es que la vamos a dejar? O ¿cómo se entiende, hermano? Diría alguien: si al haber sido renacidos por la palabra ya tenemos otra naturaleza. Sí, tenemos otra, pero no se ha anulado la vieja. Entonces la vieja va a seguir luchando con la nueva naturaleza. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? El renacido por la palabra, sobreponerse a las insinuaciones de la vieja naturaleza que cargamos y que vamos a cargar hasta el día que nos entierren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano José María? ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano Nico? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? O hermano Luis Salas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer aquí, hermanos, aquí nosotros debemos de aterrizar. Es decir, no nos autoengañemos. Nosotros tenemos que aterrizar que ya renacimos de nuevo y que ahora nuestras conductas deben de ser diferentes. Que se oiga un amén. Seamos unas mentiras que para qué le cuento. Hasta miedo da. Bendito Dios que el Señor a mí me dio el don de discernimiento y nadie me puede agarrar del pelo para decirme: fíjese que me pasó esto, yo sé que es mentira. Ahora, tiene que llegar uno a un aterrizaje, de decir: bueno, que allá, que esto, que la malicia, que el engaño. Mire lo que le pasó, mire qué mensaje dejó el Señor con Ananías y Zafira. Llegaron queriendo engañar a Dios. Así que somos tan terribles, queriendo engañar a Dios. Aquel profeta, el asistente de Elías o de Eliseo, quería engañar. Mire qué bueno es que se muevan los dones del Espíritu. Quería engañar a Eliseo. Y como Eliseo no agarró nada de Amán o de Naamán, el tal ambicioso se fue detrás de Naamán y le engañó. Le dijo: no, le dijo, es que él en ese momento no estaba de buen humor, así que dame lo que le ibas a dar. Dame lo que se lo dio Naamán. Y luego le dijo el profeta: ¿por dónde has andado, Orles? Le dijo, le echó el engaño, la mentira. Es que la gente cree que Dios se puede agarrar del pelo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Eso es un autoengaño. Hay gente adúltera dentro de las iglesias y se ponen el manto de piedad. Mentirosos, y se ponen el manto de piedad. ¿Y quién puede decir algo? Pero nadie puede decir algo, ni nadie puede juzgar al otro. Pero hay uno que sí conoce el corazón de cada uno. ¿Por dónde has andado? O le digo, que no sé, mira, le dijo, la lepra de ese, le dijo, se te traba. Y murió leproso Jesse. Pero ¿qué pasaba? Que es la figura del cristiano que no aterriza, que no se da cuenta que ya eso es del pasado. Todas esas conductas. ¿Y qué es? Cristianos que viven en la luna, en órbita, que creen que pueden estar en la iglesia y pueden estar en la malicia, que pueden estar en el engaño, que pueden estar en la hipocresía, que pueden estar en la envidia y en las detracciones, que es lo que 4 aspectos que Pedro menciona a la iglesia a la cual se dirige. Cristianos que creen que esto es válido. Pero aquí está engaño, dice, hipocresía. Dice de otra manera, si ustedes han renacido por la palabra, que es eterna, ustedes deben dejar de ser hipócritas. La hipocresía puede definirse, hermano, de muchas maneras. Usted puede ya entender sin mucho. Pero son falsas pretensiones. La hipocresía viene del término griego. En aquel caso era hipocresía, era a los artistas. Entonces, en el caso de la hipocresía, ahora se ha vuelto bien común, a tal grado que hasta los que cantan le llaman a los artistas cristianos. Ahí vienen los artistas cristianos. Pero ¿qué significa en el griego? ¿Qué significa? Significa hipócritas. Y definamos un poco la palabra hipócrita: actores, payasos que se visten pero por dentro son otra cosa. Eso es hipocresía. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Venimos a la iglesia, vienen a quien se dirige Pedro, iban a la iglesia, pero estaban practicando la hipocresía, ¿verdad? La apariencia, que estaban bien en el matrimonio. Hay cristianos que yo conocí a unos señores en la televisión que hasta pena daba ver, porque hay unos que exageran dentro de la iglesia, amarraditos de la mano, vienen pero son fieras allá afuera. Pero vienen con una gran hipocresía, agarraditos de la mano y mirando, y hasta se sientan juntos. Ahora ya está mejor la cosa. Y ahora no pueden estar separados los palomitos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero solo es apariencia. Solo es apariencia. Allá afuera, allá en la casa, allá en el vecindario dan miedo. Que se oiga un amén. Mejor me hubiera quedado, dijo alguien, para no estar escuchando estas barbaridades. ¿Cómo vive Luis Salas en su hogar con su esposa? Ahí viene, besito que querés, boquita que querés, agarradito de la mano. Pero allá, tigre y leona. Si eso fuera así allá, son personas hipócritas. Que se oiga un amén. Échele una mirada al que tiene a la par ahí, al marido o a la esposa que tiene a la par. Échele una miradita, dígale, eso no es para vos, dígale.
Eso es para mí, dígale. Eso es lo que está atacando Pedro acá. La apariencia, que está bien todo, que espiritualmente hay gente tan terrible que hasta habla lenguas, que hasta habla dones en la iglesia. Es gente terrible, pero son terribles. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Actores. No, dice alguien, mejor me voy a cambiar de iglesia, porque yo no soporto que estén hablando de hipocresía. Por algo el apóstol Pedro recomienda a los renacidos por la palabra que se cuiden de la malicia, que se cuiden del engaño, que se cuiden de la hipocresía. Ahí está en el versículo al final del versículo número 25, iniciando el versículo 1 del 2, para que no me vaya a linchar cuando me baje. Ahí está diciendo, desechando pues, esos que son renacidos por la palabra, desechen pues, damos un amén, iglesia, desechen pues toda malicia, desechen, luchen para no ser maliciosos, que lo que significa es una persona antagónica, una persona de doble moral, una persona que incita. Dice que por lo menos hay personas, se dice, que son tan maliciosas, e incluso dentro de las iglesias, que sus malicias encantan a los hombres casados o a las mujeres casadas. No necesariamente alguien puede matar físicamente a otro, pero esa gente maliciosa, esa gente hipócrita, esa gente que no vive en las dimensiones de un nuevo orden o de un nuevo reino, esas personas, sin necesidad de matar a alguien, matan la estabilidad matrimonial de otro. Hay cuántas gente dentro de las iglesias no se quita el marido el uno al otro. Son asesinos dentro de las iglesias. Son actores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que se oiga un amén. La hipocresía. Tenemos, hermanos, como esto es para Pedro y no es para usted ni para mí, pero si fuera el caso, yo esto lo agarro. Yo esto lo agarro. Y usted lo agarra, hermano Nico. Y su señora lo agarra. ¿A dónde está su señora? ¿A dónde está? Levante la mano. Aquí usted viene a la universidad, al aula de la universidad cristiana. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí viene Dios a darnos su palabra. Entonces, para finalizar, hermanos, fíjese que en esta versión dice, por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, desechando con ansia, y luego dice la necesidad de desear, de seguir deseando la leche de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá nosotros? Bueno, lo que necesitamos todos, sin excepción, lo que necesitamos es realmente tomar esto, porque si lo desechamos, entonces no estamos en nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Todas esas tendencias de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, no pueden ver al otro
prosperado, no pueden ver al otro bendecido, porque no pueden ver al otro que ya lo usa el Señor, que ya están echando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. Así que cuando dice el verso 17, 18, dice de Mateo 27, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le había entregado a Jesús, que le habían entregado por envidia a Jesús. Pilato, aún siendo impío, llegó a comprender que por envidia habían condenado al Señor sus mismos hermanos. Envidia. Por envidia, los hermanos de José lo hicieron lo que hicieron, por envidia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es trabajar. Vuelvo a repetir esto otra vez. Aterricemos. Yo tengo que aterrizar. Cada uno tiene que aterrizar. ¿En qué sentido? Que ya no somos, que estamos en el mundo, porque no somos del mundo, le pertenecemos al Señor. Debemos de aterrizar que ya las conductas, por eso se llamaba el tema, los efectos del nacimiento por la palabra. Que ya nuestra conducta no debe de controlarnos a nosotros, sino nosotros debemos de controlar nuestras conductas que son incoherentes a una vida que ha renacido por el poder de la palabra. Ya nacimos 2 veces y eso no es poco. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias